Regresamos con más del día y en esta ocasión me encuentro con dos representantes de la Asociación de Industria Editoriales aquí en República Dominicana. En este programa el tema educativo es bastante clave, fundamental, y damos seguimiento a una especie de conflicto, de debate que hay entre el Ministerio de Educación y las editoriales por la elaboración de libros de parte del Ministerio de Educación. Tenemos a Pablo Cuello, él es presidente de la Asociación de Industrias Editoriales de República Dominicana, y también le acompaña Obdulia García de Escobar, quien es representante de esta Asociación de Industrias Editoriales aquí en República Dominicana. Saludos y bienvenidos al programa. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pablo, quisiera que nos explicara brevemente para esas personas que están en sus hogares en qué consiste este conflicto, por qué ustedes como editoriales se manifiestan ante el Ministerio de Educación. Bueno, en diciembre del 2022, el ministro de Educación, de manera individual, decidió cambiar la política pública de elaboración de libros de textos y contenidos, una política pública individual de él, creando lo que hemos llamado los libros del ministro. Esos libros del ministro han provocado, como hemos denunciado desde su inicio, dos problemas básicos: un problema de calidad y un problema de abastecimiento. ¿Por qué? Porque es imposible hacer libros de texto en 3 meses de la mano de gente que nunca en su vida ha hecho del libro de texto, y de abastecimiento porque el año escolar empezó sin libros. Pero no solo eso, los libros que han llegado mal. Cuando decimos un problema de calidad, tenemos problemas de errores conceptuales y de errores ortográficos. Quiero pasarle la palabra a doña Obdulia. Doña Obdulia, que es una doctora en lingüística, con más de 30 años en la industria editorial y más de 50 en la educación. Antes, Pablo, de pasar con Obdulia para que nos explique en detalle en qué consisten esos errores que ustedes identifican, sí quiero que quede bien claro todo este tema entre un sector y otro. ¿Cómo se hacían los libros que utilizaba el Ministerio de Educación hasta antes de que el Ministerio anunciara que los haría? ¿Cuál era el proceso? Bueno, era un proceso extremadamente transparente, donde participaban todas las editoriales. Las editoriales sometían, básicamente, el Estado, dentro del marco jurídico y legal, invitaba al sector editorial a hacer sus propuestas editoriales y que las mismas se validaran dentro del sistema y las normativas del sistema educativo. Nos obligaban a que esos libros cumplieran rigurosamente con la calidad exigida. Incluso hay una norma, la 26/2017, donde para tú tener un libro aprobado a ser utilizado en el sistema público, tú tenías que sacar un 90/100. Esa normativa nunca se había violado y eso permitió que en el 2021 se hiciera una ordenanza que aprobó 180 libros y en el 2022 otra ordenanza que aprobó 200 y pico de libros. Para ahora mismo el sistema tiene aprobado 402 libros de la industria editorial validados con una nota de 90/100, que no tienen ningún error, que no han tenido ningún problema, que no ha habido todo este tema, porque los libros no se hacen en 3 meses, y mucho menos en sectores que en su vida habían hecho libros de texto. Pero el Ministerio de Educación, Pablo, señala que con esta decisión se ahorra una cantidad considerable de dinero, asumiendo el Ministerio de Educación la elaboración de los libros. Bueno, no hay un estudio ni cualitativo ni cuantitativo que haya demostrado o justifique esta decisión. Y eso es grave. O sea, no podemos dejar que el ministro de turno llegue, cambie una política pública con leyes que las amparan, para de repente coger un camino en sacrificio de las víctimas que son los niños. ¿Cuánto nos cuesta que un niño nunca aprenda a leer? ¿Cuánto nos cuesta esto? Y segundo, no es verdad. El lunes, en una rueda de prensa, ellos, y voy a ser categórico, mintieron con los datos. El Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación mintió con los datos. Ellos dicen que la licitación del 2021 se gastaron 3.800 millones para hacer 46 títulos, equivalente a 6 millones y pico de libros. Eso es mentira. La licitación del 2021, exactamente, y digo, la licitación MINER PX 2021-2022
correspondiente a 9.167.000 libros, se compró por 2.133.000 pesos. Tenemos esa gráfica, si podemos ponerla, por favor, productora. Tenemos la gráfica a la que se refiere Pablo sobre la compra de libros. Y esto es importante porque nosotros, a diferencia es la penúltima línea, a diferencia de el Ministerio de Educación y su proyecto Libro Abierto, nosotros hemos participado en licitaciones y esas licitaciones están transparentes en el sistema de compra pública. Entonces, lo que se ha invertido, que además no es una inversión anual, es una inversión de una vez. ¿Y cómo funciona el sistema? Se hace una gran compra y el año siguiente solo se compraba los libros que se requerían sustituir, los que no se podían recuperar. Casi el 80% siempre se recupera. Entonces, era algo muy cíclico que funcionaba muy bien. Incluso la ley dice que una vez un libro aprobado es válido por 4 años. Y esto evitaba que se inventaran el hecho de hacer libros nuevos todos los años y que hubiese un cambio y protegía al consumidor. Entonces, hoy eso nos da un problema de calidad. Con esto de la calidad, quiero pasar a Obdulia, que tiene varias gráficas para ilustrarnos sobre lo que, de acuerdo a la Asociación de Industrias Editoriales, presentan estos libros del Ministerio de Educación. Obdulia. Yo me voy a referir solamente a unas páginas, una se refiere a ciencias sociales de tercer grado de educación primaria y la otra se refiere al segundo grado de matemáticas, también de educación primaria. La que es de ciencias sociales es verdaderamente sorprendente que el mapa que ponen al final de la página es un mapa en el que hay 4 provincias dominicanas que se llaman Montecristi. Bueno, pues acaso ustedes no lo sabían, hay que ponerse al tanto. Hay 4 provincias dominicanas que se llaman Montecristi y además a ello hay que agregar el error correspondiente tanto en el mandato como en el mapa, porque han puesto Montecristi, Ponte está con mayúscula, pero Cristi está con minúscula. Es decir, que nos corrigen la ortografía y además también corrigen el mapa de las provincias de la República Dominicana. Los mandatos son muy pobres y además en uno de ellos falta el verbo para poderse entender. Es decir, ese es un ejemplo de lo que ocurre con una página del segundo grado de ciencias, del tercer grado, perdón, de ciencias sociales de educación primaria. Pero, Obdulia, el Ministerio de Educación dijo que admitió que sí, que habían algunos errores, que los subsanarían. Perdón, los errores, es decir, nosotros aquí por la escasez de tiempo de la que disponemos hablamos de errores de páginas, pero es el libro entero, son las unidades enteras. Yo les podría poner miles de ejemplos en los que una unidad entera no funciona, porque he analizado los libros que han llegado a mi poder, los que están impresos. Entonces no es cierto que eso se puede arreglar y no es cierto que son errores tipográficos. Son errores conceptuales muy graves, como este que acabo de decir, y son errores, además de falta de manejo de los procedimientos. Si ustedes quieren, pasamos ahora a lo de matemáticas. El de matemáticas. Ese fue el de sociales. Este fue el de sociales. Montecristi aparece muchísimo. En bueno, varias provincias. Cuatro provincias que de pronto se llaman Montecristi y que además Montecristi está mal escrito. Entonces, bueno, una utilización de la página bastante deficiente, un mandato también muy complicado, donde le falta un verbo, etcétera. Bueno, pero ahora, por ejemplo, con el de matemáticas, es del segundo grado de educación primaria. Entonces, la otra página. La otra página, por favor, productora. esta es la del mapa. Ahí está. Esa otra página. Bueno, tenemos todas las indicaciones, yo no me voy a referir a ellas, pero en los indicadores de logros, que es el cuadrito que está a la izquierda, con letra pequeñita, porque el primer error que tienen estos libros de texto es que no se sabe a quién se dirigen, si al profesor o al estudiante, porque se dirigen tanto al profesor como al estudiante. Porque hay libros que en la educación, hay un libro que tiene el profesor, para el profesor y otro libro para es la guía para el docente. Bueno, pues aquí no. Entonces, ¿qué pasa? Que aparece el documento, es decir, todos los indicadores de logros que curiosamente se refieren a los números naturales. Veamos de nuevo la imagen, por favor. Sí. Por ejemplo, te dicen aquí, el título es Distingo las formas. Y al profesor le dicen, es tan pequeño que casi no se puede leer, compara números
compara números naturales, etcétera. Es decir, todo se refiere a los números naturales. Todos los indicadores de logros se refieren a los números naturales. Pero después dice, distingo las formas. Yo me pongo en la posición del profesor. Es decir, vamos a ver, yo tengo que enseñar los números naturales o qué tengo que enseñar, porque aquí me dice formas y figuras. Y echo un vistazo a la página y entonces yo veo aquí un triángulo, veo un círculo, ¿verdad?, en la página. Y entonces, bueno, pero distingo las formas. ¿Qué me ponen en esas formas? Primero, los 3 virus de la gripe de los que se habla durante toda la unidad. Es decir, el virus del dengue, míralo, el virus del dengue, el virus de la gripe y el virus de la varicela. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo voy a trabajar, distingo las formas, es un título muy ambiguo porque tendría que decir distingo las formas geográficas, pero no lo dice. Perdón, las formas geométricas. Perdón. No, iba a decir que eso suena como un arroz con mango. Bueno, pues es que es un arroz con mango. Es un arroz con mango. Entonces, porque además resulta que el virus de la gripe, el virus de la varicela y el virus del dengue son cuerpos geométricos, no son figuras geométricas, son icosaedros. Entonces, es una manera difícil de Sí, siga. Sí, es una forma difícil de introducir el triángulo y el círculo. ¿Qué pasa? Después de presentar esos virus... Ahí vemos a la izquierda, sí, disculpe, Obdulia, a la izquierda lo que usted se los refiere. virus que son cuerpos geométricos, no son figuras geométricas. Posteriormente, y ustedes verán un rectángulo, un medio rectángulo ahí que se prolonga por la parte de abajo, una figura geométrica ahí, que marca, porque define lo que son las figuras geométricas. Y dice, una figura geométrica lo explica, y lo explica bien, pero ¿qué pasa? Que pone, dice, es una figura, es una línea o una curva, una línea recta o curva, pero cerrada. Entonces, si eso es una figura geométrica, yo no puedo poner ahí una recta, ni un ángulo, ni una curva abierta. ¿Me estoy explicando? Sí. Bueno, es decir, que ahí tengo otro problema grave. Paso a explicar los círculos y los triángulos y de pronto me pasan, sin explicarme muy bien a qué viene, esas pequeñas ilustraciones que se refieren a las señales de tránsito. A las que están en la parte cerca del logo del canal. En el centro de la página de la derecha. Bueno, pues ahí están las señales de tránsito. Y entonces hacen una mezcolanza rara, porque al final de todo este lío, ¿qué es lo que le piden sin haber hecho ningún ejercicio, ni sobre el triángulo, ni sobre el círculo? ¿Qué es lo que piden que haga el niño? Le piden, ayudo a Carmen y Carlos a decidir, respondiendo estas preguntas, en qué lugar deben colocar los carteles y por qué. ¿Cuántos carteles necesitan si deben colocarlos en varias áreas del aula? Bueno, pero esa pregunta está relacionada con una descripción que hacen arriba de lo que han hecho unos supuestos muchachos en su aula. Es decir, que tampoco ellos han hecho carteles, ¿me explico? Sí. No han hecho absolutamente nada. Es decir, todo es un bla, 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 que termina porque comentamos en el grupo, entre los niños, es decir, donde vamos a poner unos carteles inexistentes que además en la fotografía representan un círculo y un triángulo, pero tanto el círculo como el triángulo son figuras geométricas que no deben tener un cuerpo geométrico dentro, estoy explicando, y tampoco se han querido utilizar las señales de tránsito que tienen formas triangulares y demás, es decir, tampoco corresponde a nada que enseñe cómo funcionan las señales de tránsito. Obdulia, usted nos presenta esos errores, esas confusiones que presenta el libro de matemáticas, también nos habló de sociales. ¿Esto aparece en todos los libros que produjo el Ministerio de Educación? En todos los que hemos examinado. Todos los que hemos examinado y que están impresos. Bueno, ellos tienen supuestamente, porque aquí no hay transparencia, aquí no hay nada. Aquí, o sea, para nosotros obtener los libros y poder emitir una opinión profesional que se respeta, hemos tenido que esperar que distribuyan los libros físicos. Y al ver esto ha sido un desastre. Nos han querido satanizar porque nosotros tener un acto de responsabilidad en señalar estos errores graves. Pero, por ejemplo, te voy a decir que en esta misma unidad, que se refiere a los números naturales hasta el 1999, y además que parece que los matemáticos se inspiran y los títulos que ponen en la unidad no coinciden con los del índice, la primera pregunta que hacen a los niños es
que si conocen el virus de la gripe y que si conocen, y tienen que trabajar hasta el 999, que si conocen el virus de la gripe y cuáles son las diferencias entre el virus de la gripe, de la viruela y del dengue. Hay algo Vamos a ver. Obdulia, hay algo, y Pablo, hay algo que señala el Ministerio de Educación, el ministro específicamente, y él dice que esto es un tema de intereses, que ustedes como editoriales están detrás de su dinero, de su negocio. ¿Qué ustedes responden a esto? Bueno, ¿Cuál es su posición? El ministro de turno fue capaz de decir públicamente que los editores están defendiendo un negocio que a él le gustaría tener. Él dijo eso públicamente. Él dijo eso públicamente, el 27 de febrero en una entrevista en la Asamblea Nacional. Yo pienso que aquí hay intereses encontrados y que la decisión que se ha tomado ha sido irresponsable, no hay otra palabra, fundamentada en mentiras y en argumentos que nadie conoce. ¿Dónde está el estudio cuantitativo? ¿Dónde está el estudio cualitativo que justifique el cambio de libro? A tal punto que en la rueda de prensa del lunes ellos admitieron que los libros comprados en el 2021-2022 se están usando. Entonces, si se están usando y son buenos, ¿por qué cambiarlos? ¿De dónde? O sea, con tantos problemas que hay en el sistema educativo, ¿por qué abrirse un problema nuevo? No entendemos esta situación. Resultado, los libros son malos, la calidad es mala. Pero se asesoró el Ministerio de Educación con universidades e intelectuales. Muy bien. Y yo te hago una pregunta. ¿Por qué si las universidades son tan buenas, esas universidades que se eligieron son tan buenas para hacer el libro de texto, nunca lo habían hecho? ¿Dónde en el mundo esto pasa? O sea, no. Esto no es así, esto no funciona. Y yo te pregunto, hay universidades que hay que sacar su plato aparte. ¿Por qué INTEC no está haciendo libro de texto? ¿Por qué la Ucamaima no está haciendo libro de texto? ¿Por qué APEC dijo que no al libro de texto? ¿Por qué UNIBE dijo que no al libro de texto? Entonces le dieron 37 libros a la UAS. Muy bien. ¿Cuántos de esos libros fueron aprobados por el Consejo Nacional de Educación? 1 de 37. Con el voto disidente de APEC, del CONEP, de la ADP y de 2 miembros más. Una cosa nunca vista. ¿Por qué? Porque no pudieron presentar los libros ni siquiera. Y esa gente se abstuvo y dijo, ¿cómo yo voy a aprobar algo que no estoy viendo? En una frase, Pablo, ¿qué harán ustedes a partir de ahora? Nosotros llamamos al diálogo. Queremos invitar al presidente Abinader a que intervenga en esta situación. Esto es un problema grave que afecta a la educación dominicana. Los libros necesitan recogerse inmediatamente. Esto es un problema grave que afecta a los niños, que son las principales víctimas de nuestra sociedad en este problema. La industria invita a ser parte de la solución y sentarse al diálogo. Este ministro no dialoga ni con la industria editorial ni con nadie. Bueno, ahí vimos las palabras de Pablo Cuello, él es presidente de la Asociación de Industrias Editoriales de República Dominicana, y Obdulia García de Escobar, quien representa a esta asociación y nos presentó algunos de los errores que ella encontró, así como otros intelectuales que pertenecen a esta Asociación de Industrias Editoriales. Nosotros llegamos hasta aquí, al menos esta parte fuerte del programa, entramos al arte, pero les dejamos con algunas imágenes. Tenemos algunas imágenes ahora en vivo desde el puente Juan Carlos. El puente Juan Carlos, estas son las imágenes que vemos en estos momentos del tránsito y demás. Aquí le dejamos a ustedes con estas imágenes y regresamos en breve con más de El Día.